Buenas tardes, hermanos. Damos las gracias a Dios, como siempre, de nuestro corazón, de corazón por todos y cada uno de ustedes, por todos nosotros, al Señor, por sus bendiciones, amor, cariño, bondad, gracia, una lista interminable de cosas, todas las que nos concede el Señor para vivir diariamente, pero también porque las podemos vivir en Él. Es la gratitud más hermosa. Vivimos en el Señor, somos de Cristo, somos para Cristo y nos enfocamos en Él. Y por eso cuando nos permite Él reunirnos, nos permite congregarnos otra vez en estos tiempos de esta vía electrónica, esa es una forma muy hermosa de poderle dar gracias a Dios y decir, Padre, te alabamos y te bendecimos por tu bondad y tu cariño. Ahora, vamos a dirigirnos en oración y nos toca el día de hoy leer el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Bendito Señor y Padre nuestro, en tu bondad maravillosa estamos aquí reunidos. Tu cariño y tu protección son con nosotros. Nos has dado un buen día. Bendito seas en la mañana alabando tu nombre. También en nuestro caso personal, en particular, tú nos permitiste comer con nuestros hijos. Te agradecemos eso infinitamente. Y también, Señor, un tiempo que pudimos tomar un pequeño descanso. Te lo agradecemos también. Pero ahora, Padre, al venir ante ti, queremos rogarte que por favor abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, abras en tu maravillosa bondad y cariño, si así te parece bien, tu palabra para nosotros. Que todos podamos aprender, que todos podamos ir, pero sobre todo, Señor, al darnos tu palabra, transforma nuestro ser, transforma nuestro corazón, cámbialo a la imagen de Jesucristo. Permite que el gozo de tu palabra quede permanente en nosotros. Permite que esas palabras santas nos guíen a ti siempre para servirte, para amarte, para obedecerte de corazón y por amor. Por eso, Señor, juntarnos todos en esta ocasión, estamos dedicándonos a ti, estamos buscando tu rostro y bajo la dirección del Espíritu Santo tuyo. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia. Oramos para que tu iglesia sea verdadera testiga de tus bondades, tu cariño, pero sobre todo, Señor, para que tu iglesia sea fiel a ti. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendice este día, bendícenos siempre. Bendice a tus siervos y a tus siervas. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Primeramente, como decíamos, vamos a leer el capítulo 8 de Juan. Estamos en Juan, capítulo 8. Los que tienen ahí sus Biblias, por favor, yo tengo ahorita la versión Reina Valera, versión 60. Reina Valera 60. Vamos a poner aquí para que los hermanos, buenas tardes, se hermana Mercedes, buenas tardes a todos. Reina Valera 60, vamos a leer la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribiría en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le respondieron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Por qué no busco mi gloria? Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Dios bendiga su santa palabra. Muy bien, hermanos, después de haber estado leyendo estos capítulos en Juan, podemos darnos cuenta de que en realidad nuestro mayor problema es creerle a las palabras de Cristo. Es exactamente el problema que todos estos judíos se estaban enfrentando. Tenemos que ver lo que el Señor está viviendo, tenemos que ver sus palabras y no solamente conformarnos con textos aquí y textos allá. Tenemos que tomar en cuenta todo. Y cuando ya entendamos un poquito del Evangelio, tenemos que ir al Antiguo Testamento sabiendo a quién podemos encontrar, a Jesucristo. Entonces, no vamos a agarrar y alegorizar, oh, esto tal cosa debe simbolizar el cielo, tal cosa simboliza el Shekinah, tal cosa simboliza, por ejemplo, el arca de Dios simboliza tal cosa. Hermanos, no es así. ¿Dónde está Cristo? Y que conociendo a Cristo podemos ver su obra en toda la escritura. Sin conocer a Cristo, únicamente estamos desviándonos del propósito. Y es exactamente lo que él está explicando. En esta noche vamos a tomar una porción que va a empezar a partir del verso número 25, a partir del verso número 25 hasta el verso número 36. No son tan amables de seguirme. En esta ocasión no hice tantos datos o comentarios, ni les voy a poner muchas fotos como las veces pasadas, porque quiero que entendamos algo. Miren, la semana pasada pudimos darnos cuenta que tenemos que ver elementos en la historia del Evangelio. Al principio decimos, tenemos que ver palabras, significado de palabras, tenemos que entender que fue escrito en lenguajes originales como el griego en caso del Nuevo Testamento, también fue escrito en arameo, que es el hebreo de su tiempo, que ellos se habían perfeccionado al venir de Aramea, de la provincia de Babilonia. Cuando regresaron era realmente el idioma hebreo que usaban y es el idioma que entendemos hablaba el Señor Jesucristo y sus discípulos. Nosotros recibimos el texto del Evangelio en griego porque era la manera de publicar aún más entre todas las naciones el mensaje. Era así, se había publicado, pero ellos hablaban arameo. Mateo fue escrito en arameo. Tenemos porciones en hebreo y lo traducimos. Muy bien, lo que nosotros tenemos es una traducción, por eso hay que entender que para poder estudiar la Biblia tenemos que tener recursos, tenemos que tener un acceso al hebreo, al arameo y al griego. Por eso son importantes los lexicones, los diccionarios, las concordancias, y después de entender las palabras, de saber sus significados, también tenemos que conocer un poco de historia, como en el caso de saber que los romanos dominaban Judea, provincia de los judíos, aunque ellos no le llamaban así, los romanos llamaron a esa región Palestina. Por eso hasta la fecha, la gente que viene de ahí se llama palestinos. Entonces hacen la diferencia entre los israelitas, pueblo de Israel, y los palestinos. Pero acuérdense, era la forma en que los romanos habían renombrado esas provincias. Ahora, también vimos que era necesario saber algo de las festividades y algo de las tradiciones.
que ellos hacían. Como la semana pasada hablábamos del capítulo 7, cuando hacían la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Cuando estaban todavía en el desierto, una celebración que hacían, bueno, estuvimos en el desierto, ya habían pasado, no sé, 1000 años, más de 1000 años de que ellos habían estado en el desierto, por lo menos unos 1400 años. Sin embargo, ellos seguían celebrando esto, celebraban salidas de Egipto con la Pascua, celebraban también el derramamiento del agua, ¿se acuerdan? Por el último que comentamos la semana pasada, y que esto hacía, pues, pedirle a Dios que por favor bendijera sus cosechas con lluvias, las tempranas y las tardías. Bueno, ahora, pero en este caso, hermanos, tenemos que entender ahorita de lo que llevamos avanzado en la lectura del Evangelio, tenemos que ver cómo se va conectando. Y la conexión la vamos a encontrar precisamente en el verso 25, en la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. De hecho, debería haber empezado desde el 21, pero vamos a condensarlo un poquito más. El verso 25. El Señor está diciendo que Él tiene que ir a un lugar, tiene que, van a morir en vuestros pecados. Verso 24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos no ponen atención a esto. Y nos pasa a causa del pecado, hermanos. A causa del pecado somos incapaces de entender las palabras de Cristo. Por nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento no podemos entender el Evangelio. Dios tiene que hablarnos, pero cuando nos está hablando es la necedad del Evangelio, del pecado, el que nos estorba en el Evangelio. Miren la pregunta en el verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y el Señor contesta, entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Mucha gente empieza aquí a decir, oh, es que él siempre escondía el significado, es que él siempre estaba tratando de hacerlo como muy oscuro y alguien por ahí dice, los caminos del Señor son misteriosos, ¿no, hermanos? Lo que les he dicho desde el principio. Quisiera tomar algunos versículos que ustedes también ya conocen, ya los han visto. Para empezar, tenemos el capítulo primero de Juan, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente. En el capítulo primero de Juan, vemos Juan 1:1, de 1 al 4. Miren, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, creador, ¿de acuerdo? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, fíjense bien, eso es lo que dice aquí el Señor. Brinquémonos, por favor, al verso número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Dios se ha encargado desde el principio, aún antes de su ministerio público, de dar a conocer quién es Él. Él es el Mesías, el enviado de Dios para salvación de su pueblo. Como Isaías el profeta lo había predestinado, vino un hombre llamado Juan, ¿verdad? Con el poder de Elías para dar testimonio de la verdad, que Cristo es la verdad. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Verso 18, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo. Y de hecho, algo muy interesante, por eso les mencionaba yo, les mencionaba yo que es necesario saber un poco de los idiomas bíblicos. Aquí nosotros, en la traducción de la Reina Valera, fue hecha a partir de los textos llamado el Textus Receptus. Es lo que nosotros llamaríamos la edición original del griego, que en su tiempo, para los 1500, se consideraba la más erudita, más fiel de las de los versiones, de los textos que se había encontrado en griego.
ahí para mencionar el unigénito hijo, como se traduce totalmente aquí, literalmente, usa la palabra griega que dice monogenis, monogenis, hijo unigénito. Y la frase que decimos, el hijo unigénito, dice, o monogenis ios, el hijo único. Y así se tradujo, el unigénito hijo, ¿de acuerdo? Con el tiempo, y aquí es una cuestión de discusión con los que creen solamente que el texto receptos debería ser el único texto griego que deberíamos usar, pero hubo más descubrimientos y otras versiones encontraron que los manuscritos un poquito más antiguos que el Textus Receptus decían monogenis theos, el unigénito Dios. Y aquí empezamos a tener a ciertas discusiones, pero en realidad si checamos en otras versiones dice el unigénito Dios, que corresponde en realidad una mejor traducción por lo que dice el primer versículo de Juan. En el principio era quién? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ciertamente, nuestra Biblia dice el unigénito Hijo, y vamos a quedarnos con eso, no vamos a complicarnos la existencia, pero sí tenemos que entender que es importante saber lo que la Escritura dice acerca de sí mismo y la evidencia que presenta a sí mismo. Él es verdadero Dios. Lo dice en Juan 1:1. Ahora vamos a ver otro pasaje aquí en el capítulo 3 de Juan. En el capítulo 3 de Juan. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en el verso 13. Acuérdense que en el capítulo 3 comienza la discusión con Nicodemo. No están peleando, simplemente están tratando. Nicodemo lo quiere poner a un nivel muy filosófico, muy de una sociedad religiosa muy grande, muy poderosa, pero el Señor lo pone en su lugar y le está diciendo, si tú conoces las escrituras, debes de saber esto. Por eso cuando Nicodemo viene con la réplica de verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? El nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. El Señor le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puedes entender, o mejor dicho, cómo es posible que no entiendas que cuando se habla de Dios se habla de lo espiritual? No se trata de algo filosófico ni se trata del entendimiento humano. Nacer de agua del Espíritu es una obra divina. Si Jesús viene a hacer la obra divina, Él es divino. De hecho, Nicodemo lo había reconocido. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no estuviera Dios con Él. Exactamente. Pero Él no era capaz de ver a Dios en Jesucristo todavía. Vuelvo a mencionar, esto tiene que ser revelado a Él por Dios mismo. Y es exactamente lo que el Señor hace. Verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y si vemos esas tres frases, el nadie subió al cielo, el que descendió del cielo y el que está en el cielo, ¿quién es el único que puede estar en todas partes, en todo lugar, en todo momento? Solo Dios, ¿verdad? Nadie más. Y como es necesario, aquí dice, bueno, ahora tiene que ser levantado este que vino del cielo, este que descendió, que está en el cielo, tiene que ser levantado. Y todos los que pongan fe en él, verso 16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y explica en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Otra vez, ¿dónde estaba Cristo? En el cielo. ¿Quién es el único que habita en el cielo? Dios. Otro pasaje, al final del capítulo 3. Al final del capítulo 3. El que cree, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es el único eterno? ¿Quién es el único eterno? O sea que siempre ha existido. Esto pone en claro quién es Jesucristo
al explicar que no es una creación. Él ha sido siempre el eterno. Él es el eterno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dices, no, pero es una concesión que ahora se le da. ¿Cómo puede una criatura conceder únicamente lo que Dios puede conceder? Ah, es que Dios le dio a su Hijo, en este caso, una criatura, la autoridad para dar vida eterna. Discúlpame, pero Dios no le da la gloria a las criaturas, la gloria que les corresponde única y exclusivamente a Él. El que cree en el Hijo, porque acuérdense, me está diciendo, tienes que hacer algo, mi hijo tienes, no, tienes que creer que el Hijo puede darte vida eterna. Pero si tú rehusas creer en eso, no le das la gloria, no le crees sus palabras, no tienes la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Juan capítulo 4. Vamos a ver entonces, como dice aquí, verso 23, más la hora viene y ahora es 4:23. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién van a adorar? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Volvemos a recalcar la idea. Solamente Dios, que es espíritu, puede dar cosas espirituales. Solamente Dios puede dar esa gracia a los que le adoran. ¿Por qué? Porque solamente Él puede hacerles vivir para hacer esa adoración en espíritu y en verdad. Y la mujer reconoce una de las grandes verdades teológicas de la Escritura, o en este caso, de su religión, porque ya no sabía todo esto. Vamos a verlo. Verso 25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Por qué el Mesías va a declarar todas las cosas? Porque es Dios. Solo Dios puede declarar todas las cosas, solo Dios puede dar lo espiritual. Ella no entendía todo, pero sabía eso a causa de las enseñanzas que le habían dado del Antiguo Testamento. Cuando venga el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El Señor en el verso 26 le contesta, yo soy. Él contesta que es el Mesías, que Él es el Cristo, pero al declararlo en esa forma, yo soy, Él está declarando que es Dios. Entonces, hasta ahorita, hasta el capítulo 4, vamos a continuar porque tenemos más pasajes, capítulo 5 ahora, por ejemplo, acuérdense, solamente Dios da lo espiritual porque solamente Dios es espíritu. Solamente puede dar vida eterna porque solamente Dios la tiene. Ninguna criatura, algo creado que no es perfecto, no es perfecto porque el único perfecto es Dios, el único que es santo es Dios, el único completo es Dios. Cualquier criatura no puede llegar a ser Dios, ha sido creado. Aunque diga, no, es que fue un hombre perfecto, fue un semidios perfecto. Hay mucho en contra del Señor Jesucristo a causa de esto. Pero Él está diciendo desde un principio, voy a mencionar, desde un principio está diciendo que Él es Dios. Por eso, Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos, ¿quién es el Padre? Dios. ¿Qué hace? Da vida. Solamente el que tiene la vida puede dar vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y se fijan, no es a todos, no es a todos, al que Él quiere, pero Él es el único que otorga la vida, es el único. Y se levanta a los muertos. ¿De qué está hablando? Pues de todas las personas que están alejadas de Dios. Acuérdense, la paga del pecado es muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos alejados, estamos destituidos de la gloria de Dios. El Padre levanta a los muertos, sí, cuando viene y da vida, pero se los da a quien quiere. Más adelante entendemos en el Evangelio que esto se lo concedió, el Padre le concede dar vida al Hijo, para que todos los que en Él creen tengan vida eterna.
Seguimos leyendo, capítulo 5, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Cuando nos sentemos, cuando estemos pues de pie, el Señor se siente en su trono, el día del juicio final, aquel que hoy es nuestro Salvador, ese día va a ser nuestro juez, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No podremos honrar a una criatura, algo creado, como pudiéramos honrar al Creador. Solamente Dios debe de recibir toda la adoración y toda la honra y toda la gloria. Él está diciendo aquí que si alguien honra al Hijo, si honra al Padre, también se debe honrar al Hijo. ¿Se acuerdan por ahí en el libro de los Salmos? Yo creo que algunos se acordarán. Dice, besad al Hijo para que no se enoje. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a... Esa es la idea. Tienes que honrar al Hijo, así como se honra al Padre. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. Verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. No vendrá de condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de quién? Del Hijo de Dios. Verso 21. Como el Padre levanta a los muertos. Verso 25. Ahora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Se fijan? Él está diciendo que Él es Dios. Y si no, lo vuelve a remarcar en el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí muchos dicen, ah, ya ves, se lo dio, no era de él. No, sí lo dio, porque si no se lo hubiera otorgado al venir a tomar forma humana aquí en esa tierra, hermanos, su obra no será completa. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede dar vida. Es el problema con la religión. La religión siempre te dice, mira, sigue tal o cual mandamiento, obedece lo que la Santa Madre Iglesia, como en el caso de los católicos, incluso algunos bautistas que se atreven todos chisqueados a hacer puras herejías. Pero solamente Cristo puede dar esa vida. Y te digas, bueno, es que solo Cristo, solo Dios puede juzgar. Sí, verso 27, y también hay autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No te admires, no te maravilléis, no os maravilléis, dice ahí. Capítulo 6, otra vez. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo puede ser esto posible? Muchos ven a Cristo como un mago, no lo ven como el Hijo de Dios. Y si lo ven como Hijo de Dios, lo quieren rebajar a ser algo menos que Dios. En la cultura judía, la frase Hijo de Dios, y acuérdense que estamos hablando de los judíos, porque ellos fueron los que recibieron la ley, ellos fueron los elegidos como pueblo de Dios. A ellos vino, y como le explicó a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién es posible? ¿Quién es capaz de hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. Verso 38, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior, otra vez la vida. Verso 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Quién puede dar resurrección? Si es una criatura, es imposible que la tenga. No, pues que le fue otorgado ese poder. Dios no le va a dar la gloria a nadie más, vuelvo a mencionar, ni tampoco su poder. Hay cosas que no se pueden transmitir. Por ejemplo, la eternidad no se puede transmitir. Wow, 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 wow. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir eternamente con Él? No se nos concede el vivir, pero la eternidad solo le corresponde a Dios, porque en Él nunca ha habido principio. Dios siempre ha sido. Nosotros fuimos creados. Vivimos para la eternidad, pero empezamos en un punto. Somos criaturas. Dios siempre ha sido Dios. El único que puede otorgar esa benevolente gracia para vivir con Él por el resto de la eternidad, no por la eternidad, porque la eternidad ya comenzó desde cuándo, ¿verdad? Sino por el resto de la eternidad, es Dios. Ahora, nos vamos al capítulo otra vez 7
Acuérdense lo que decíamos la semana pasada de los ríos de agua viva que van a correr en él. Esos ríos, dice, es del Espíritu que han de recibir los que creyesen en él. Es el Espíritu. ¿Quién puede otorgar el Espíritu Santo de Dios sino Dios mismo? ¿No crees que una criatura va a hacer lo que él quiera hacer? Es como, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos son capaces de disponer de todo, etcétera, etcétera, pero para que realmente tengan poder, autoridad sobre lo que nos pertenece, yo debo de morir. Eso lo llamamos herencia. Mientras tanto, siguen siendo hijos, pero nunca son los verdaderos dueños. Pero cuando muera, cuando hay un testamento leído y le favorece, porque es también la otra, entonces pueden ellos tomar razón, tomar parte, tomar posesión. He aquí que si el Señor tiene esta libertad, esta autoridad, es porque Él es Dios. Juan 8:25, la pregunta nuevamente, ¿tú quién eres? Si hay un comentario, por favor, pueden ponerlo ahí. Es muy interesante que veamos esto. Le dice en el verso 25, ¿tú quién eres? Lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué ha dicho él? Que él y el Padre uno son. Están bien molestos por esto, súper, súper molestos por ello. Por esta razón, siempre buscaban hacerlo caer, ¿no? Sí, no sé. Sí, siempre lo estaban buscando para hacerlo caer. Ahora, un versículo que se me brincó, hermanos, por favor, discúlpenme. Juan 5:38, 5, perdón, 5:18. Juan 5:18, que es exactamente lo que tratamos de explicar cuando decimos que tenemos que entender la cultura judía. Nosotros no traducimos la Biblia o tratamos de explicar o exponer en base a nuestra cultura actual. No es de esa manera. Tenemos nosotros que ir a la cultura del tiempo sagrado, del tiempo bíblico, para entender la forma en que se expresaban, para entender lo que se estaba diciendo, y luego nosotros vamos a saber, oh, se trataba de esto. Por eso en el verso 18 de Juan 5:18, vean lo que dice ahí. Es una de las cosas que los judíos siempre estaban bien, bien, digo yo a veces la palabra, estaban bien enchilados, bien enojados. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, aún más, se fijan, de por sí lo odiaban, de por sí no les caía bien, una porque decía la verdad, dos porque decía que todas esas cosas religiosas no servían, y ellos era su orgullo, era su fe, su vida misma, y pensaban que de esa manera ellos iban a ganar el cielo, ignoraban totalmente a Dios, porque pensaban que eran iguales que Dios, pero si no pertenecías a su grupo, entonces eras un perdido. Pero los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, ¿verdad? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 8:25, ¿quién eres? Le dicen al Señor, ¿no? ¿Tú quién eres? Miren, hermanos, esto es realmente lo esencial de la Escritura. La Biblia explica quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y después también nos dice el mismo Señor Jesucristo, que Él viene a honrar a su Padre, Él viene a hacer la obra, Él viene a morir por nosotros, el Hijo del Hombre será crucificado, ¿verdad? El tercer día resucitará, pues será elevado al cielo. Y dice, mandaré un consolador, uno igual a Él. ¿Quién? Dios Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Tres dioses en uno? No, un Dios. Un Dios. No es lo mismo que digas tres dioses en uno. No, 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 no. De hecho, es una herejía. Es un solo Dios en tres personas. Pero cuando este Dios
te empieza a hablar, me empieza a hablar a mí, empieza a comunicarse con nosotros. Lo tiene que hacer un lenguaje súper básico. Y les digo una cosa, no va a ser posible entenderlo en nuestras propias fuerzas. Tenemos que es la idea de que decimos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. De hecho, Dios ya nos está buscando. Él está siempre tomando la iniciativa. Como decíamos en la mañana, es el pastor que va y busca a la oveja perdida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios es el verdadero buscador. Esos de los promise seekers o los que andan buscando al Señor, no es cierto. Tampoco tenemos que acomodar nuestros servicios a los paganos. Para que ellos vengan, pero se tienen. No, nosotros como cristianos tenemos una obligación para con Dios. Compartirles el Evangelio a ellos está bien, pero nuestro servicio, nuestro amor y nuestra adoración es exclusivamente a Dios. Entonces, si tú encuentras a alguien que dice, es que esto es lo moderno, es que esto es lo nuevo, hermanos, ¿por qué cambiar lo único que salva? ¿Por qué cambiar las palabras de Cristo? ¿Por qué cambiar o suavizar el mensaje de Cristo para que lo entiendan los paganos que no quieren nada con Él? La gran mayoría de ellos, fíjense bien, sí buscan lo que solo Dios puede dar. Tienen que ver unos videos, hermanos, por ahí del hermano R.C. Sproul, es muy importante, son preguntas y respuestas, pero dice, ciertamente toda persona en el mundo quiere los beneficios que solamente Dios puede otorgar. Perdón, paz, salvación, eh, una estabilidad, el no tener la carga espiritual y todo eso, pero no quieren a Dios. No lo quieren. Este pasaje, de hecho, en Juan 8, es exactamente lo que está tratando. Miren, otra vez, verso 25. No, no ha avanzado mucho el 25, pero es importante, ¿verdad? Poder ver todo esto. Miren, por eso dice verso 26, perdón. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Si el Señor lo dejara, miren, hermano, discúlpenme, pero ya no se hubiera destruido desde cuándo. Ya no se hubiera destruido desde cuándo. Pero no lo hace por su gracia y su misericordia, porque Él tiene todavía paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Él está dedicado nada más a la obra divina. Él no vino solamente a sanar, comprendamos, ¿por qué tenemos que rebajarlo a un mero sanador? Dios sana, sí, pero no solo es sanador, ni tampoco solamente murió, no fue suicida. Él sabía que había un precio que pagar, su padre se lo dijo, y él estuvo dispuesto a pagar el precio. Por amor, sí, por amor a nosotros, pero la verdadera razón, y eso es lo que a muchos no pueden comprender, es que Dios vino a este mundo para gloria de Dios mismo. Y en esa gloria es tan grande, es tan poderosa, que aún nos ama y nos salva. Otra vez, si se fijan, las palabras de Cristo siempre están diciendo su divinidad, pero su relación tan estrecha con el Padre. Siempre. Él, si se fijan, si ponen atención a la lectura bíblica, no anda repitiendo cada 5 minutos. La razón por la cual vine son ustedes. La razón por la cual vine fue porque ustedes, yo los amo tanto, son una bola de pecadores, desdichados, ingratos y todo, pero yo los amo tanto y no se pueden ir al infierno, mis chiquitos. No es fácil, Señor. Él dijo, el que me envió es verdadero y lo que he oído de él, esto habla al mundo. Y vean el efecto del pecado, verso 27, pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. ¿Cuál él? O sea, ¿por qué? Porque no querían creer en él. ¿Qué es lo que querían? Milagros, miles. Ya habían visto miles. Comida ya les había dado a miles de gentes. Perdón de pecados ya se los había dado. Todas las cosas que ellos buscaban, Jesucristo las otorgó cuando vino. Y por eso sabemos
que no es que el hombre busque a Dios, el hombre quiere los beneficios que Dios ofrece, que solo pueden ser encontrados en Dios, pero no quieren a Dios. Verso 28. Jesús les dijo, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, nosotros ahora sabemos cuando lo maten, cuando lo crucifiquen, entonces conoceréis que yo soy. Hubo uno, bueno, de hecho dos, que sí en ese día lo conocieron. ¿Se acuerdan? El ladrón crucificado y el centurión. Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él no lo estaba haciendo por sí mismo, él lo estaba haciendo porque era el mandato de su Padre. Hermanos, Jesucristo es el ejemplo supremo, no solo de obediencia y amor, sino también de ser el mejor hijo del mundo. Casi nadie habla de él. Pero si queremos ser padres, tendríamos que tener hijos y enseñarnos así. Y si queremos ser buenos hijos, tendríamos que obedecer a nuestros padres. O sea, es una cosa que va como consecuencia de. Pero nos apunta primero al Padre antes que a los padres terrenales. Porque el que me envió, perdón, verso 28, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, acuérdense crucificarlo, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él bien podría haber enseñado, como dirían algunos científicos, si estuviera Jesucristo aquí, yo le preguntaría algo, oye, ¿me puedes decir el principio, el origen del universo? O sea, y claro que hay unas preguntas importantes. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí, realmente le haremos muchas preguntas, ¿verdad? Él sabe todo, él ha visto todo. Wow, sacas tu listota. Vamos a preguntar al Señor esto, esto, esto. Algunos de nosotros, la verdad, solamente le preguntaríamos, ¿qué viste en mí, Señor? No merezco nada. He pecado tanto contra ti, Señor. Sigo dudando todavía. Sigo cayendo, sigo haciendo tanta pecado en mi propia mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres tan grande? ¿Se acuerdan quién más o menos dijo algo así? Pedro, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es lo único que podemos decir ante Dios. Lo único que podemos llegar ante el Señor, no podemos llegar con otra actitud, no podemos llegar con una actitud soberbia de que, yo decido, yo decidí a Cristo y porque lo decidí me salvé. Tú te salvaste. Eres un tonto si piensas eso. Solo Cristo salva. Y cuando él dice en el verso 29, porque el que me envió conmigo está, nunca lo ha abandonado. Tú que su padre abandona a su hijo, es el objeto de su amor. Y si lo mandó es porque lo ama a él primero. Lo que más ama es lo que Dios entregó. Nosotros queremos verlo al revés, porque nosotros somos los amados. Cristo vino, no es cierto. Es porque Dios ha dado a su Hijo y su Hijo simplemente, si lo quieres ver así, por amor a su Padre, le obedeció. Y eso trae toda la honra y la gloria. O sea, por eso el Señor cuando resucita, ese nombre de Señor es exaltado, ya era glorioso, ya no necesitaba nada. Es más, no necesitaba ni siquiera hacernos. Pero el ir a la cruz, este es mi hijo amado, este es mi hijo. ¿Y tú crees que tú y yo somos los que Dios está orgulloso de nosotros? Hermanos, lo que Dios tiene de nosotros es misericordia. Deberíamos de entender esto, que nosotros lo único que tenemos de parte de Dios realmente es su misericordia. No es que las personas no digan una gran verdad cuando dicen Cristo te ama. Cristo es el que nos ama. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Pero ¿por qué? Ahí es donde se equivocan. Nos ama porque somos objetos del amor de Dios. No, el objeto del amor de Dios es y será siempre su Hijo. Verso 31. Entonces dijo, perdón, verso 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él.
Hermanos, ¿cómo creían? Esto es lo importante, miren. Oh, sí, wow, Jesús, wow, profeta, wow, qué tremendo. Pero miren ustedes, vean este pasaje, verso 25. ¿Tú quién eres? Verso 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Cómo puedes llegar al verso 30 si ni siquiera sabes quién es él, ni siquiera sabes que le está hablando del Padre? Ese tipo de fe es transitoria, por eso el Señor marca, les dice en los siguientes versículos, miren bien, este es de poner mucha atención, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, él sabía que, oh, es esa fe, cierto, es esa fe, pero acuérdate, como explicó también en Mateo 13, en la parábola de la semilla, ¿se acuerdan? Del sembrador, una semilla del sembrador, cae la semilla en distintas tierras, pero no todos dan fruto, porque la semilla debe caer en buena tierra. Por eso, wow, quieren creer. Verso 31. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, este es un requisito, es una condición, hermanos. No es una obra, pero es la única forma en que se puede hacer. Mira, si tú, por ejemplo, tierras, como dice ahí, tierra dura, ¿verdad? No va a entrar la semilla. Si tienes piedras, si tienes espinos que te ahogan, si vienen las aves del cielo. O sea, no ha entrado todavía. Para poder hacer que entre, nosotros no podemos hacer nada, a menos que permanezcamos en Él. Quédate aquí, este es tu hogar, esta es tu vida, este es tu Jesús, este es tu Salvador. ¿Dónde más vas a ir? Oh, es que yo quiero visitar otras iglesias. Eres un visitante. Tú no crees verdaderamente. Buscas únicamente lo que te llama la atención, la comezón de tu oído. No vas porque realmente amas a Jesús, sino por ver algo que te plazca, algo que te satisfaga. Tú, si eres hijo de Dios, debes de preguntarle al Señor, ¿dónde quieres que te sirva, Padre? ¿Dónde puedo permanecer en ti? Y si no puedes en un grupo, hermanos, ahorita, bueno, ahí está la palabra. Permanece en la palabra. Si vosotros permanecéis en vosotros, por eso dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cuál es esa palabra? Lo que ya dijimos en los versículos anteriores, todo lo que es el Evangelio, todo el Evangelio, hermanos. Y ya vimos que Jesucristo dijo que es Dios, en eso permanecemos, en eso, sabiendo que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es Dios, permanecemos en Él. No me voy a ir a otro lado. Pedro lo explicó de una manera muy sencilla. Cuando les dijo al Señor, ¿ustedes se quieren ir también? Porque dieron palabras duras, ¿no? ¿Qué contestó Pedro? O sea, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es cierto, solo tú. Si mi palabra permanece en vosotros, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Todos se brincan hasta el versículo 32, pero si no entendemos los primeros 8 capítulos, nunca vamos a entender el verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Wow! Menos en este mundo posmodernista. En el modernismo, tú hacías tu propia verdad. En el posmodernismo, no existe la verdad. Por eso cada quien hace lo que bien le parezca. ¿No te recuerdas ese versículo? O sea, en el libro de los jueces, ¿no? Y en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es lo mismo hoy. El posmodernismo no es nada nuevo. El modernismo no es nada nuevo. Siempre ha habido atentados de parte del hombre por su pecado de tratar de quitarse a Dios de encima. Esto es imposible. Conoceréis la verdad. Ya lo leímos. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Oh, pero eso vienes al versículo, hasta el capítulo 14. No, no, ya lo vimos antes. Ya lo dijo el Señor. El unigénito. Él le ha dado a conocer. Unigénito Dios. El único Dios. Conocer la verdad es conocer a Jesucristo. Conocer su obra, su propósito. Confiar en Jesucristo. Quedarse en él. Pero ya lo dijo en el versículo anterior, permanecer en él, permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo te puedes decir, soy cristiano, si solamente atiendes a una reunión de la cual ni entiendes ni papa?
¿Cómo puedes llamarte discípulo si las palabras de Cristo no pertenecen a nosotros? ¿Sabes una cosa? Es triste ver, es triste las opiniones que se expresan de una manera pública en línea. Unos jamás mencionan a Dios, jamás. La verdad, porque no lo conocen. Otros no lo mencionan porque tienen miedo de ser impopulares. Otros porque no van a tener 300,000 amigos, ¿verdad? Y si somos 300,000 amigos, uy, qué bien, ya me siento. Respirar. Pero si tengo dos, uy, no, si no tengo nadie, ay, pobre de mí. Sí, el Evangelio no es de ganar amigos. El Evangelio es de conocer la verdad. Y la verdad, Jesucristo os hará libres. Pero tenemos que permanecer en la verdad. Permanecer en Él. ¿A dónde te vas a ir si solo puede dar vida eterna? Como dijo la mujer samaritana, cuando venga el Mesías llamado el Cristo, Él nos dará a conocer todas estas cosas. Señor que le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué más quieres? Juan dio testimonio de Él diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hicieron sus discípulos? Salieron corriendo tras Él. Dice, ¿qué quieren? Bien, el Señor, o sea, si realmente no es que eras de que ya me acerqué a Cristo, ya la voy a hacer. Mucha gente se acercó a Él, pero no lo creía. Miren lo que pasa aquí. Acuérdense, le habló con los judíos que habían creído en Él. Verso 31. Y el mismo Él le dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, verso 33. Ya se me está acabando el tiempo. El verso 33. Linaje de Abraham somos. Somos cristianos. No necesitamos de más. En serio. Dices ser cristiano y no conoces a Cristo. ¿Sabes con cuánta gente en la vida te encuentras que dicen que ser cristianos, pero no saben absolutamente quién es Cristo? Yo a veces, soy cristiano. Sí, no pregunta entonces, ¿quién es Cristo? Es el que creo que es hijo de Dios. ¿Crees o sabes? A veces les preguntan a mis hijos, oye, ¿dónde está tal cosa? Y me dan una vuelta para la respuesta. No, mira, nada más dime si sabes o no. Eso es todo. Si tú no sabes quién es Jesucristo, y ya lo vimos en los pasajes, ¿qué dijo él de sí mismo? ¿Qué es más? ¿Qué entendieron los judíos después de todo lo que hizo? Haciéndose igual a Dios. Por eso lo querían matar, ¿recuerdas? Juan 5. Porque él se hacía igual a Dios, porque él es Dios. No es que se hacía, es que él es Dios. Y si Jesucristo es Dios, entonces creo en el verdadero. ¿Se acuerdan quién le dijo, Señor mío y Dios mío? Tomás. Pero el Señor le reclama. Le dice, tú, porque viste, creíste. Bienaventurado el que no vio y creyó. La palabra de Dios es tan poderosa que nos habla al corazón para poder creer en Él. Esto es el todo de la escritura. Miren, por eso dice, estos reclaman inmediatamente, miren, como dicen, linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. De veras. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Seréis libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Aquí el Señor les dice la terrible realidad de la condición humana. Verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, acuérdense, amén, amén. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica lo malo es propiedad de Satanás. Ya lo leímos en este capítulo. El que practica el pecado es esclavo del pecado. No me vengas con que eres hijo de Dios si no quieres permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace, es lo que hace la diferencia. Miren, por cuestión de tiempo, solamente voy a dejarles este último pensamiento. Porque continuaremos Dios mediante la próxima semana cuando veamos lo del el ciego de nacimiento. Miren, el Señor aquí dice, el que es esclavo del pecado.
El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo puede salvarnos. Solamente Cristo puede salvarnos. Tiene que ser de manera espiritual. Nuestra carne no nos puede salvar. Nuestro corazón corrompido no puede salvarnos. Pero Cristo ofrece salvación y vida eterna. Pero lo primero que ofrece es salvación al modo de Dios, no de nadie más. Y tenemos que pensar en esa salvación y en la escritura. Si no permanecemos en la escritura, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Qué estamos conociendo? Básicamente el discipulado es conocer más de su maestro. No lo veas como conocer únicamente cosas para hacer. Para eso, búscate un libro de manualidades o búscate un libro para cocinar. Entonces tendrás cosas para hacer. O no sé, X otra cosa. Un libro para componer o echar a perder cosas. La salvación solamente puede ser de la persona misma, del alma de la persona y de la vida de la persona. Este cuerpo no me sirve, se va a destruir. Necesito a Cristo para ser verdaderamente libre, tanto de las tentaciones del pecado, del dominio del pecado, pero también de este cuerpo que no me sirve. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar. Hola, hermana Ruth. Qué buena, hermana Ruth. Por allá, por favor, en San Luis. También la hermana Mercedes. Dice aquí, amén. Muy bien, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos. Ahora no viene el hermano Chester. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con don Chester? Vamos a saludarlo. Dios te bendiga, hermano. También a los hermanos, hermano Charlie por ahí. Mi hermana Marta de repente escribe después de que ha pasado todo. ¿Qué pasa? Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendito sea tu santo nombre. Siempre bendito. 3 veces, 1000 veces bendito. Déjanos conocerte más cada día, Señor. Por tu gracia y tu misericordia. Nosotros que somos nada más que pobres pecadores en gran necesidad de un Dios santo. En gran necesidad de un Salvador perfecto. Solo tú, nuestro Señor, que mandaste a tu bendito Hijo Jesucristo. Solo tú que nos otorgaste el Espíritu Santo Divino. Solo tú eres ese Dios. Y a ti entregamos nuestro ser. Guárdanos, Padre, por favor, siempre. Siempre en ti. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por todo, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, sus familias. Te lo pedimos por favor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, más te vale, más te vale. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga.